Buenos días, estudiantes del octavo básico. Le habla su profesor Omer Mesa. Hoy día vamos a continuar con el trabajo que habíamos iniciado, ¿cierto? Con la guía, donde ustedes leyeron un poco sobre humanismo y renacimiento. Yo les voy a explicar brevemente, ¿cierto? Lo que ustedes ya leyeron para contextualizarse, pero ahora ustedes pueden comparar un poco, ¿cierto? Lo que ustedes entendieron con lo que les voy a explicar. También aprovecho de decirles que su prueba está siendo revisada. Desafortunadamente muchos estudiantes copiaron las cosas de internet, no es la gracia, ¿cierto? Pero bueno, eso ustedes saben que no se los puede colocar bueno. Bueno, comencemos. Humanismo, renacimiento y reformas, lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿cierto? Bueno, para entender esto hay que ver la última materia que vimos el año pasado, no sé si se acuerdan que vimos la Edad Media, ¿ya? Y en la Edad Media nosotros habíamos acordado de que este es un mundo en donde había una fuerte división de roles, en donde los tres estamentos, ¿cierto? La nobleza, el clero, que era la iglesia, el campesinado, tenía cada uno de ellos, ¿cierto? Una parte importante dentro del feudo y dentro de la sociedad medieval. Pero lo más importante ahora es el feudo. Vamos a trabajar con el sistema del clero, ¿ya? El clero, o sea, la iglesia, es tremendamente importante en la Edad Media, ¿ya? Tiene mucho poder, en el sentido de que sus obispos son verdaderos agentes de Dios, los curas, ¿cierto? Su palabra es ley, ordenan y mandan dentro de la sociedad y dentro de los feudos, incluso con más poder que los nobles, y el Papa se decía que tenía incluso más poder que algunos reyes. Es tanto el poder que tenía la iglesia que la iglesia podía juzgar a las personas, atormentarlas, como pueden ver ahí en la imagen, ¿cierto? Castigarlas incluso con la muerte. La iglesia medieval tenía mucho poder y por tanto era normal, ¿cierto?, que muchas personas murieran a manos de la iglesia, ¿ya? La iglesia tenía tanto poder en este momento histórico que va a pasar, ¿cierto?, de que incluso van a provocar guerras, ¿ya? Las cruzadas, por ejemplo, si ustedes recuerdan un poquito, hablamos algo de esto, se trataba de guerras que manda un papa a hacer, ¿cierto?, para recuperar lo que era Tierra Santa, ¿cierto?, la tierra bíblica, donde hoy día se encuentra Israel y Palestina, ¿cierto? Bueno, las cruzadas fueron un intento, ¿cierto?, por los europeos por recuperar esa llamada Tierra Santa. O sea, hablamos de que nos encontramos con una institución con mucho poder. ¿Por qué tenía tanto poder la iglesia en la Edad Media? Bueno, por una cuestión súper sencilla. Durante ese momento histórico, el centro de la vida medieval era Dios. Por eso se construían muchas iglesias, por eso es que el clero tenía tanto poder, por eso es que el Papa era la figura más importante de la Europa medieval. Pero en el humanismo va a pasar algo diferente, puesto que se va a reemplazar la figura de Dios como centro por la figura del hombre. Y esto va a ser tremendamente importante porque va a hacer muchos cambios, ¿cierto?, en el pensamiento y en las ideas, ¿cierto?, que existían anteriormente. Bueno, humanismo, ¿cierto?, como se lo vengo explicando, fue un movimiento filosófico intelectual que data del siglo XIV, ¿cierto?, en donde tiene una gran valoración, ¿cierto?, al ser humano y cambia, ¿cierto?, el objeto de estudio de las artes, de la ciencia, de la filosofía, etcétera, de Dios hacia el hombre. ¿Por qué? Porque el humanismo va a tener dos puntos importantes que lo van a organizar. El primer punto es que hay un elemento que va a ser fundamental en esto, que va a ser la imprenta. La imprenta es para muchos la máquina más importante de la historia de la humanidad. La imprenta revolucionó y cambió muchas cosas. ¿Por qué? Porque para antes mantener el conocimiento, imaginemos un mundo sin internet, ¿cierto? Sin medios de comunicación como la televisión o la radio, la única forma en que la gente se instruyera, aprendiera, se comunicara, era a través de la escritura. Por tanto, libros, revistas, ¿cierto?, eran tremendamente importantes. Imagínense el valor que tienen que tener en ese momento donde la única forma de comunicarse era a través de ellos. La forma de tener un libro era muy complicada, puesto que un libro tenía que ser escrito a mano. Imagínense un libro grande, por ejemplo, Harry Potter, que tiene 600 páginas. Eh, o la Biblia, ¿cierto?, que tiene más de 1000 páginas. Los escribas tardaban meses, incluso años, en terminar un solo libro, y eso hacía que los libros fueran muy escasos y además muy caros. Como no todo el mundo tenía el dinero para poder pagar un escriba, ¿cierto?, a menudo, ¿cierto?, estos libros se encontraban a precios exorbitantes. Estoy hablando sobre los millones de pesos, porque eran el trabajo de un hombre durante un año entero. Pero cuando esto apareció, la imprenta,
comenzó a hacerse mucho más fácil la producción de máquinas, de libros. ¿Por qué? Porque estos libros permitieron, ¿cierto? O sea, esta máquina permitió que la producción de libros fuera, pero mucho, mucho más veloz. En el mismo tiempo en que se producía, ¿cierto?, un libro, la imprenta podía producir 10.000, utilizando prácticamente el mismo esfuerzo y la misma cantidad de personas. Y eso obviamente cambió y marcó un antes y un después. ¿Esto por qué? Porque el conocimiento comienza a expandirse por toda Europa y conocimiento que antes se encontraba restringido a un grupo muy minoritario de personas, quienes podían leer, quienes podían comprar libros, van a expandirse a una gran cantidad de personas que van a empezar a tomar este conocimiento. Y el conocimiento, niños, el conocimiento es lo más importante en la vida. El conocimiento es poder. Una persona que tiene conocimiento obviamente se va a poder manejar muy bien en la vida. Y esto va a cambiar muchas cosas. Los libros van a ser más baratos, van a ser más masivos, van a comenzar a aparecer críticas al sistema social, al sistema religioso, al sistema político, a la ciencia. Esto va a ser un tremendo cambio. Entonces el humanismo parte principalmente con esto que es la imprenta. Segundo, comienza a darle un nuevo valor, ¿cierto?, al mundo clásico, porque cuando comienzan a crearse, ¿cierto?, estos nuevos libros, uno de los grandes libros que se tomaron fueron los libros de los autores clásicos como Aristóteles o Platón, ¿cierto?, que aparecen ahí en la imagen. Y esos libros tenían un pensamiento o filosofía basado en un pensamiento completamente antropocéntrico, o sea, fijado como el hombre en el centro del mundo, distinto al medieval, ¿cierto?, donde se fijaba en Dios. Y este pensamiento clásico, este mundo clásico va a ser una inspiración para este hombre del Renacimiento, ¿cierto?, de lo que tenía que hacer. Sentían, de un cierto modo, que la Edad Media había sido como un periodo oscuro, en donde el conocimiento se había quedado estancado, en donde ya no se hablaba, ¿cierto?, de la academia, del aprendizaje, de la filosofía, como lo habían hecho Platón o Aristóteles, donde las ciencias se habían quedado prácticamente obsoletas. Oye, pero en el mundo clásico la gente trabajaba con ciencia, con filosofía. Qué bonito era en ese tiempo, decían, ¿cierto? Los pensadores humanistas, renacentistas decían, ¿por qué no podemos traer eso, ¿cierto?, a nuestro mundo? Entonces, este mundo clásico, principalmente lo que era Grecia, principalmente lo que es Roma, tuvo un tremendo impacto en los europeos del momento. ¿Ya? Entonces, el humanismo parte por dos puntos, por la imprenta y por la apreciación nueva, ¿cierto?, del mundo clásico. Y el mayor ejemplo que ustedes pueden ver acá, ¿cierto?, es lo que pasa con esta imagen. Esta estatua que ustedes ven acá, ¿cierto?, es una estatua del mundo clásico. Se estima que tiene más de 2000 años. Fíjense en la calidad del trabajo, en los detalles, ¿cierto? Se llama Laocoonte, ¿cierto?, y sus hijos. Es una historia muy, muy antigua, ¿cierto?, donde este tipo es sentenciado a morir junto a sus hijos, ¿cierto?, por las mordeduras de serpiente, ¿ya? Fíjense el trabajo, el diseño, pero esta imagen tuvo una tremenda inspiración en muchas obras, ¿cierto?, del mundo que tomaron después los renacentistas en, por ejemplo, Rafael Sanzio, el Greco, por ejemplo, se ve abajo, Miguel Ángel lo utiliza, ¿cierto? Hay una inspiración, o sea, tratan de tomar esto como modelo para decir, miren, nosotros también estamos tomando algunos elementos, ¿cierto?, propios de la época clásica, ¿ya? Es un trabajo muy, muy interesante porque es una fuerte inspiración, ¿cierto?, del mundo clásico con este mundo renacentista. Y lo importante, entre el mundo clásico, ¿cierto?, la época clásica y el Renacimiento hay más de 1000 años de diferencia, ¿ya? Hay más de 1000 años. Entonces es súper importante que se entienda la inspiración que tuvo, ¿cierto?, el Renacimiento con este periodo. El profe se fue en bola, disculpen. Entonces, justamente hablando del Renacimiento es un periodo histórico, ¿cierto? Si el humanismo fue el pensamiento, fue la idea, el Renacimiento fue este periodo histórico que comprende el siglo XIV, ¿cierto?, el siglo XVI o el siglo XV, donde surgió la valoración por el humanismo, ¿ya? El origen del Renacimiento se encuentra en Italia, ya principalmente en las ciudades del centro y norte, destacando por sobre todo las ciudades de Florencia y Milán, ¿ya? Este periodo destacó por su gran desarrollo del arte y exponentes intelectuales. Fíjense que uno de los puntos importantes del Renacimiento, o más bien de este pensamiento humanista, era que el centro de todo, ¿cierto?, no era Dios, sino que el hombre. Eso yo lo había dicho. Pero este no era un pensamiento ateo,
¿ya? El humanismo no era ateo, no renegaba a Dios, todo lo contrario. El humanismo decía, Dios existe y lo más valioso que creó Dios, ¿cierto? Fue al hombre, fue a su cuerpo. Y el cuerpo y el hombre y Dios y la vida, ¿cierto? Es prácticamente uno solo. El hombre es la principal creación de Dios. Entonces, cómo no la vamos a valorar si es tan importante? Entonces, en este momento, los exponentes del humanismo en esta etapa renacentista van a tratar de buscar la perfección de Dios en el ser humano. Y eso, por ejemplo, lo pueden ver a través del arte. Miren, por ejemplo, yo les había mostrado hace dos imágenes atrás, ¿cierto? El David de Miguel Ángel, ¿ya? Fíjense el David. Es una representación humana, pero perfecta, ¿ya? En cuanto a las dimensiones del tamaño, en cuanto a los detalles. Fíjense en esta imagen que aparece acá, las manos del David, fíjense los detalles desde las uñas, las venas. O sea, el detalle, la búsqueda por la perfección del ser humano es buscada, pero por estos artistas renacentistas de una manera pero exuberante. Es increíble lo que ellos trataban de hacer, ¿cierto? Buscando la perfección. Estos grandes artistas fueron Da Vinci, Rafael Sanzio, Miguel Ángel, el Greco, Alberto Durero, ¿cierto? Estos buscaban, ¿cierto?, que sus obras fueran perfectas. Y es un ejemplo súper claro, la Capilla Sixtina que se pintó, ¿cierto?, en el Vaticano por Miguel Ángel. Ustedes quizás han visto esta imagen, ¿cierto?, más de alguna vez. Hay un montón de memes relacionados con esto, ¿cierto? Y ustedes la pueden ver que se encuentra justo en el centro de esto. Bueno, esto es un techo, ¿ya? Lo hizo Miguel Ángel con un techo que hay una separación cerca de 20 metros, o sea, es un trabajo enorme, ¿ya? ¿Qué es lo que buscaba él? Representar elementos de la Biblia, ¿cierto? Hay cosas como la creación de Adán, el pecado original, el diluvio, ¿cierto? Hay muchas cosas que ustedes pueden reconocer con las escrituras bíblicas y que ellos representaban, decían, oye, pero es buscar a Dios en el hombre. ¿Se dan cuenta? No era un pensamiento ateo para nada, sino que el foco, en vez de fijarse tanto Dios, 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 oye, ¿cuál es su principal creación? Bueno, es la vida, el hombre. Entonces, tiene un impacto muy potente. Así es como se ve, ¿cierto?, la Capilla Sixtina desde abajo. Fíjense, todo esto fue pintado a mano, por óleo, por artistas que buscaban esto, la idea de la perfección. Da Vinci, Leonardo da Vinci, es el ejemplo más claro de un artista que busca la perfección. Porque para poder desarrollar o buscar la perfección del hombre, Da Vinci investigó todo. Como ustedes lo conocen quizás por la Mona Lisa, ¿cierto? La Gioconda, que es como la obra más característica y más importante. Pero Da Vinci, para poder llegar a ese nivel de precisión, al igual que muchos artistas, él tuvo que estudiar mucho las ciencias. Por ejemplo, el hombre de Vitruvio, que es la imagen que se ve en el centro, ¿cierto? Fíjense que es un hombre, ¿cierto?, donde se ven los movimientos de sus manos, los ejes de sus piernas, encerrado en un cuadrado y encerrado en un círculo. Habla de que el hombre tiene eh, una ocupación geométrica perfecta. Y es súper interesante porque, si se dan cuenta, este cuadrado es del tamaño de sus manos extendidas y al mismo tamaño, ¿cierto?, de la cabeza, de la cabeza a los pies. ¿Ya? Si ustedes hacen el mismo ejercicio que hizo Da Vinci y extienden sus manos a lo largo de dedo a dedo, van a darse cuenta que es justamente el tamaño que ustedes miden. ¿Ya? Es una cuestión súper interesante. También encontró, por ejemplo, que existe una distribución proporcional de nuestro cuerpo, ¿ya? El famoso número phi, ¿ya? Que si ustedes, por ejemplo, toman su pierna y la miden, y después miden, ¿cierto?, desde la cadera, ¿cierto?, hasta la rodilla, y lo dividen, ¿cierto?, por la cantidad de piernas, van a obtener un número, ¿ya? Ese número, si ustedes toman su brazo, lo toman, ¿cierto?, desde el hombro hasta el antebrazo, lo dividen, ¿cierto?, constantemente, les va a obtener el mismo número. Si ustedes dividen su cuerpo desde el ombligo, ¿cierto?, hacia abajo, también. O sea, es una cuestión tremenda. Esto del famoso, ¿cierto?, número de oro. Ustedes pueden investigar respecto a eso, que hay detrás de esto. O sea, no solamente estudiaba las artes, sino que también matemáticas. Da Vinci, por ejemplo, fue detenido varias veces porque él le interesaba saber cómo funcionaba el cuerpo humano. Entonces él tenía que, como no habían en ese tiempo biblioteca ni muchos estudios de anatomía que tenía que hacer él, buscar cuerpos.
¿ya? Él estuvo detenido porque hizo algo que era ilegal en ese tiempo, que era trabajar con cuerpo humano, y él quería saber cómo funcionaban los brazos, cómo funcionaba el cuerpo, el corazón, los pulmones, o sea, también se interesaba mucho en la biología, fíjense en el dibujo que hay abajo, ¿cierto? Él hacía todos esos bocetos para entender el funcionamiento del cuerpo. Y arriba, por ejemplo, lo que ustedes ven como un aparato que tiene una circunferencia, ¿cierto? Una espiral, es los primeros bocetos de una máquina voladora. Da Vinci quería construir una especie de helicóptero y justamente fue la principal inspiración para el helicóptero. Si ustedes buscan en Wikipedia el helicóptero, te van a decir que la inspiración fueron los bocetos que hizo Leonardo da Vinci. O sea, eh, era espectacular. Lo que ustedes pueden ver acá, por ejemplo, la última imagen en la mano derecha son construcciones en arquitectura. O sea, recopilando, Da Vinci, artista, matemático, biólogo, ingeniero, arquitecto. O sea, era un tipo, pero absolutamente completo. Lo que se conoce como un humanista, que desarrolla las habilidades humanas. Era espectacular lo que pasaba, ¿cierto?, en la cabeza de Leonardo da Vinci. Y por eso es que es tan reconocido a nivel histórico y a nivel mundial. Eso es el mayor ejemplo de la perfección que buscaban los humanistas en el momento, buscar que todo sea perfecto. Y eso obviamente ustedes lo pueden ver, ¿cierto?, en las obras de los artistas humanistas. ¿Ya? Se fue en bola de nuevo, qué necio. Ahora, es súper interesante que este pensamiento humanista cambió muchas cosas, como lo vamos a ver más adelante. Pero uno de los puntos más importantes que cambió el humanismo fue la religión. ¿Por qué? Porque a principios del siglo XVI, ¿cierto? Muchas personas alrededor de la iglesia habían reclamado por reformas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque había mucha corrupción en la iglesia católica en ese entonces. Como la iglesia tenía mucho poder, es normal que las cosas cuando tú le des mucho poder se corrompan. Estamos hablando de la iglesia católica, que era la única que existía en Europa en ese entonces. Fíjense que era tan corrupta que los puestos eclesiásticos se podían comprar y vender. Por ejemplo, yo quiero ser obispo, compro ese puesto, ¿cierto? Y soy obispo. Y tengo la remuneración, y tengo el cargo. Y después me cansé de ser obispo, lo vendo. Imagínense. Muchos sacerdotes eran adúlteros. Esto quiere decir que tenían pareja de otra persona, ¿ya? O sea, por ejemplo, eran el patas negras, como se le conoce, ¿cierto? Borrachos e ignorantes de la escritura, ¿ya? O sea, ni siquiera sabían leer o ni siquiera habían leído alguna vez la Biblia y eran sacerdotes. Habían caído, ¿cierto?, en el vicio del alcohol. Maquiavelo lo escribió de manera brutal. Nosotros los italianos somos los más irreligiosos y corruptos que otros porque la Iglesia romana nos ha dado el peor ejemplo. O sea, nos encontramos con una iglesia corrupta, pero hasta la médula. Ahora, esto como que se podía perdonar, pero lo más cuático, lo más brígido, lo más complicado del momento fue esto acá. Cuando a la iglesia se le ocurre la genial idea de vender el perdón de Dios. Esto se conoce como la venta de indulgencias. Chuta, robé una manzana. Es un pecado. Ustedes saben que dentro de los mandamientos, ¿cierto?, no se puede robar. Me voy a ir al infierno. Ah, no. Voy a ir al cura del pueblo, ¿cierto? ¿Me vende el perdón de Dios? Claro, vale 5.000 pesos, listo. Yo le pago y listo. Soy libre del pecado. ¿Qué hacía la iglesia? Imagínense, vendían el perdón de Dios y era una cuestión que es terrible. O sea, a nivel religioso yo creo que nadie lo podría entender que el valor de Dios tuviera un valor económico, imagínense. Un valor ético, moral podría tener, pero un valor económico lo vendían. Y lo que decían, bueno, si tienes dinero, te vas al cielo porque puedes pagar tu perdón, pero si no, te vas al infierno. Y esta cuestión fue, pero monumental. O sea, esta cuestión cambió la forma. Y obviamente comenzaron a surgir muchas críticas desde todos lados. Pero la principal crítica fue de esta persona que ustedes ven acá, Martín Lutero. Martín Lutero era un sacerdote. Y él era muy estudioso de la Biblia, ¿cierto? La había leído muchas veces. Y en ninguna parte de la Biblia él había dicho, oye, se puede defender el perdón de Dios. O sea, qué distinto, ¿cierto?, al mensaje que había dejado Jesús. Que el perdón se pudiera vender, que los ricos se fueran al cielo y los pobres al infierno porque ellos pueden pagar
Esto está mal. ¿Y qué es lo que va a hacer Martín Lutero? Va a promulgar, ¿cierto?, 95 tesis, 95 ideas, en donde él pretendía cambiar la Iglesia Católica. La idea de Martín Lutero era cambiar la Iglesia Católica. ¿Ya? Estas 95 tesis, pero cayeron como patadas en la guata, ¿cierto?, a la jerarquía eclesiástica, al Papa, a los obispos más importantes, ¿cierto?, quienes rápidamente, ¿cierto?, le llamaron para pedir atención. Martín Lutero, ¿cierto?, no se arrepintió de lo que dijo, después lo anunciaron, ¿cierto?, con que lo iban a expulsar de la Iglesia Católica, que iba a ser excomulgado, lo hicieron, y después lo persiguieron, lo querían matar, ¿ya?, por lo que había hecho. ¿Cómo se le ocurre criticar a la Iglesia Católica? Pero sus ideas, ¿cierto?, su crítica a la Iglesia Católica tuvieron ecos muchos que no compartían la corrupción religiosa. Lo protegieron y luego difundieron sus ideas por toda Europa, comenzando así lo que se conoce como la Reforma, ¿ya? La Reforma religiosa creó una serie de iglesias a partir, ¿cierto?, del pensamiento de Martín Lutero, y se cambió completamente la religión hasta ese momento. La Iglesia Católica, por supuesto, no se quedó tranquila, ¿cierto?, frente a eso, y en el Concilio de Trento va a organizar una contrarreforma para poder, de algún modo, ¿cierto?, terminar con este problema que había significado Martín Lutero. Primero, la Iglesia Católica proclamó que la creencia de la Iglesia reposa en las Santas Escrituras, completadas por la tradición, y que la Iglesia de Roma era superior a todas las otras iglesias. Y dos, se negó a admitir el matrimonio de los sacerdotes, prohibió la acumulación de los beneficios, es decir, que la posesión por un solo sacerdote de varios cargos eclesiásticos. Martín Lutero decía, bueno, ¿y por qué los sacerdotes no pueden tener pareja? ¿No pueden casarse? ¿No pueden tener hijos? Porque si ustedes lo recuerdan o alguna vez han leído un poco de los cuentos bíblicos, muchos de los apóstoles de Jesús, ¿cierto?, eran casados, tenían hijos. No sé, bueno, no sé si tenían hijos, pero eran casados. Y supuestamente ellos fueron sus primeros seguidores. Entonces, me decía, bueno, ¿cómo los sacerdotes no pueden ser? Entonces van a surgir una serie de iglesias que van a tener principalmente muchos cambios. Ya van a surgir nuevas iglesias protestantes. La crítica a Lutero evolucionó y se transformó en distintas instituciones religiosas. Por ejemplo, el calvinismo, ¿cierto?, creado por Juan Calvino, el luteranismo, el anglicanismo, ¿cierto?, y que tenían elementos muy importantes. Primero, desconocían que el Papa, ¿cierto?, fuera el sacerdote más importante, y no veían, ¿cierto?, la importancia de la iglesia en Roma. También decían que lo único importante, ¿cierto?, es lo que aparezca en la Biblia, no lo que diga, ¿cierto?, un sacerdote santo, sino que siempre va a pesar la Biblia por sobre todas las cosas, que los sacerdotes pueden casarse, ¿ya? Ahora, las iglesias protestantes, quizás ustedes no las conocen o lo han escuchado, pero sí han escuchado, ¿cierto?, del protestantismo. ¿Por qué? Porque acá en Chile nosotros le llamamos evangélicos, ¿ya? Y los evangélicos son estas iglesias, ¿cierto?, que nacieron a partir de esta reforma religiosa, como los pentecostal, como los adventistas, ¿cierto?, entre muchas otras. Son estas iglesias que son evangélicas. Ya durante muchos años a los evangélicos no se les permitía estar acá en Chile, porque la iglesia católica era muy muy fuerte en nuestro país, pero desde finales del siglo XIX, ¿cierto?, va a comenzar a expandirse la influencia, ¿cierto?, de la iglesia evangélica. Y hoy, actualmente, ¿cierto?, entre un 15, 16 hasta un 14% se declara evangélico o protestante en nuestro país. ¿Ya? O sea, es tremendamente importante lo que ha hecho esta religión. Históricamente, ¿cierto?, siempre ha sido el 15% de nuestra población. Bien, vamos a terminar con esta clase. Creo que vimos dos puntos muy importantes, lo que era el humanismo, lo que era el Renacimiento y lo que era la reforma religiosa. Entendiendo esos tres puntos, ustedes están pero muy bien. Vamos a hacer una actividad, ¿cierto? Me la tienen que mandar a mi correo, en un Word, ¿cierto? Ojalá para que yo sea más fácil escribirlo y, o sea, revisarlo, ¿cierto?, y hacerlo en seguimiento. Sus anteriores trabajos también los he revisado, no se preocupen, ¿cierto?, están anotados, así que no se preocupen por eso. Número 1. ¿Cómo se manifestó el Renacimiento en la literatura y en la arquitectura? Porque claro, vimos que el Renacimiento se desarrolló, ¿cierto?, en las artes, en las artes plásticas, ¿cierto?, en la pintura, en la escultura, pero ¿cómo lo hizo en la literatura y en la arquitectura? ¿Se desarrolló también? ¿Qué otras consecuencias cree que tuvo el humanismo en la Europa medieval? ¿Cambió otras cosas aparte de la reforma, aparte del arte? 3. ¿Por qué crees que los humanistas buscaban la perfección de sus obras?
4. ¿Cómo se difundieron las ideas de Lutero por Europa? Hay una investigación ahí que ustedes deberían hacer en su libro, ¿cierto? En internet. ¿Cómo se fueron difundiendo las ideas de Lutero? ¿Quiénes le ayudaron? ¿Quiénes participaron? ¿Por qué hoy día hay países europeos que son católicos y otros que son protestantes? Y 5. ¿Qué fueron las guerras religiosas? Investíguelas y explíquelas. Sí, señores, aunque ustedes no lo crean, la idea de Lutero de criticar la iglesia terminó en guerras. Y no en una, sino en varias. En matanzas mutuas por quién tenía la razón. Es triste. La idea de Lutero jamás fue destruir la iglesia católica. Él quería cambiarla, pero como la iglesia católica era tan soberbia en ese tiempo que se negó a hacerlo y por tanto se terminaron dividiendo, ¿cierto?, en todas las otras iglesias cristianas que ustedes conocen, ¿ya? Entonces, eso es el trabajo. Bien, niños, espero que se cuiden. Estamos en un tiempo muy, muy complicado. Espero que les vaya muy bien, ¿cierto?, en este momento, que ojalá no tengan ningún problema, ¿cierto?, ni de salud, ni con su familia. Y eso, pues, ojalá vernos dentro de pronto, pero bien sanos y salvos, ¿cierto? Y fuera de peligro. Un fuerte abrazo, los quiero mucho, cuídense. Y no copien de internet, los estoy vigilando.